Hola. ¿Aún estás despierto? Te traigo historias que van a hacerte mirar la oscuridad de una forma completamente diferente. Demuéstralo dejando tu like y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas pesadillas. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás viendo, así que déjalo en los comentarios. Pero te advierto algo. Después de escuchar lo que he preparado para ti, te aseguro que cuesta mucho volver a dormir. ¿Te atreves? Nunca pensé que un trabajo tan tranquilo pudiera volverse una verdadera pesadilla. Soy guardia de mantenimiento nocturno en un barrio viejo, en las afueras de Nagoya. Mi turno empieza a las 11, cuando todo se apaga y lo único que queda es el murmullo del río y el zumbido constante de los cables eléctricos. El barrio es un laberinto de callejones oscuros y estrechos, y justo en el centro se levanta un puente de hormigón gris, construido hace décadas, cuando todavía pasaban trenes por debajo. Ahora, solo queda un túnel húmedo y oscuro, con un eco extraño que se produce cada vez que el viento sopla a través de él. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo escuché. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Mientras hacía mi ronda habitual, oí una risa infantil. Era suave, casi un susurro, pero repetitiva, y venía directamente de abajo del puente. Al principio pensé que podría ser un gato o algún otro animal nocturno. Pero esa risa tenía un ritmo claramente humano, con pausas y respiraciones. Era el tipo de risa que uno suelta cuando se tapa la boca con la mano para no hacer demasiado ruido. Encendí mi linterna y me asomé con cuidado por la barandilla. El aire olía a humedad y a hierro oxidado. El haz de luz rebotó contra el agua estancada que se acumulaba en el túnel, y por un instante vi algo moverse. Era una silueta pequeña, como la de un niño, vestido con ropa vieja y gastada. Corrí escaleras abajo, pero cuando llegué a la entrada del túnel, ya no había nadie. Solo el eco de mi propia respiración y el goteo incesante del techo. A la noche siguiente, la risa volvió, pero esta vez sonaba mucho más cerca. Me detuve justo frente a la boca del puente y reuniendo todo el valor que pude, grité: ¿Quién anda ahí? Silencio absoluto. El viento se coló entre las barandas de metal y sentí un escalofrío que me subió por toda la espalda. Di unos pasos hacia el túnel y de repente, la linterna comenzó a parpadear, dejándome a oscuras por un segundo. La golpeé con la palma de la mano y la luz volvió de golpe. Y ahí, justo ahí, lo vi. Era un niño de unos 8 o 9 años, con el cabello empapado y el rostro pálido, casi translúcido. Llevaba una camisa blanca manchada de algo oscuro y tenía los pies descalzos, a pesar del frío del suelo de hormigón. Me miró fijamente, con unos ojos enormes y vacíos, sin decir una sola palabra. ¿Estás perdido?, le pregunté bajando la voz para no asustarlo. ¿Dónde están tus padres? El chico no respondió. Solo levantó lentamente una mano y señaló hacia el otro lado del túnel, hacia la oscuridad más profunda e impenetrable. No sé por qué, pero lo seguí. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza profunda y un vacío que me paralizó por completo. Caminé detrás de él, pero cada vez que enfocaba la linterna, el chico parecía estar más lejos. El sonido de sus pasos no coincidía con el mío. A veces los escuchaba a mi derecha, otras veces directamente detrás de mí, como si estuviera jugando conmigo. Finalmente llegué al final del túnel. Allí había una puerta de hierro oxidada, cerrada con un candado enorme y antiguo. El chico se detuvo frente a ella, se giró muy lentamente y con una voz que era apenas un susurro, me preguntó: ¿Podés ayudarme a volver a casa? Cuando di un paso para acercarme, simplemente desapareció. Sin sonido, sin movimiento, sin nada. Solo quedó el eco de sus palabras, repitiéndose una y otra vez en las paredes del túnel. ¿Podés ayudarme a volver a casa? Al día siguiente, le conté a mi supervisor lo que había visto. Como era de esperar, se rió y me dijo que debía estar muy cansado, que las noches largas juegan malas pasadas. Pero ese sonido, la voz del niño,
seguía en mi cabeza, como si el propio túnel me estuviera respirando en la nuca. Decidí investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca municipal y empecé a buscar en los archivos antiguos del barrio. Y ahí, en un viejo periódico amarillento, lo encontré. Un recorte de diario de hacía exactamente 10 años. Niño desaparece bajo el puente del distrito Nishinaka. La policía encontró su cuerpo 3 días después. La fotografía que acompañaba la noticia me heló la sangre. Era él. El mismo chico que había visto la noche anterior, con la misma camisa blanca y la misma mirada perdida. Volví al trabajo esa noche. No podía dejar de pensar en su cara, en esa mirada vacía, como si supiera algo que yo no era capaz de comprender. A las 2:15 de la madrugada, mi linterna se apagó de repente. Sin más, el aire se volvió mucho más frío, casi gélido, y una bruma espesa empezó a cubrir el suelo, arrastrándose desde la entrada del túnel. La risa volvió, pero esta vez era diferente. Era múltiple, como si más de un niño estuviera riendo al mismo tiempo, un coro infantil y macabro. Tomé coraje, bajé las escaleras del puente y caminé decidido hacia el túnel. Esta vez no había nadie a la vista, pero el agua estancada del suelo reflejaba algo. Una figura, parada justo detrás de mí. Me giré rápidamente. El niño estaba ahí a pocos metros mirándome, pero esta vez su rostro estaba cubierto de barro y de su boca salía un hilo constante de agua sucia que manchaba su camisa. «Ya encontré mi casa», dijo con esa misma voz susurrante. «Pero falta alguien». En ese instante, sentí que algo me agarraba con fuerza del tobillo. Miré hacia abajo y vi una mano grisácea y arrugada emergiendo del charco de agua. Y luego, otras manos la siguieron. Decenas de manos frías y mojadas que intentaban atraparme. Corrí sin mirar atrás, con el sonido de las risas y el chapoteo del agua persiguiéndome. No dormí en días. Intenté renunciar, pero mi supervisor insistió en que al menos terminara la semana. Así que fui. Una última vez. No podía dejarlo así. Necesitaba entender qué estaba pasando. Esa noche, el túnel estaba completamente seco. No había agua, no había ecos. Solo un silencio absoluto y pesado. El aire olía a polvo y a concreto viejo. Avancé con la linterna hasta el final, hasta donde estaba la puerta oxidada. La empujé, esperando que estuviera cerrada como siempre, pero esta vez se dio con un chirrido metálico. Del otro lado, encontré algo que no debería existir. Un pequeño cuarto de concreto, sin ventanas ni otra salida, con juguetes rotos y viejos esparcidos por el suelo. Y en la pared, había dibujos hechos con tiza blanca. Había uno que me paralizó por completo. El dibujo de un hombre, con uniforme y linterna, parado frente al puente. Y debajo, escrito con letras torpes e infantiles, ponía: «Gracias por ayudarme». Salí corriendo de allí. Esa fue mi última noche en ese trabajo. Meses después, demolieron el puente para construir una carretera nueva. Pero cada tanto, cuando paso en coche por la zona, todavía creo escuchar esa risa suave, flotando en el aire. Y lo peor, es que a veces, cuando miro el reflejo del parabrisas por el rabillo del ojo, veo un niño sentado en el asiento trasero, mirando el camino con una sonrisa vacía. Si escuchaste esta historia completa, escribe «Yo también lo vi» en los comentarios. Dicen que los que lo hacen pueden dormir tranquilos. Los que no, bueno, suelen escuchar risas cuando cruzan un puente por la noche. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte para más historias. Siempre me gustó trabajar de noche. La ciudad se calma, las luces se apagan y todo parece más real. O eso creía, hasta que mi propia sombra empezó a comportarse como si tuviera vida propia. Mi nombre es Naoko. Tengo 29 años y vivo en un pequeño departamento en Osaka. Trabajo como diseñadora gráfica, lo que significa muchas horas frente a la computadora, con la luz baja y una taza de café frío siempre al lado. Mi rutina era simple: trabajar, comer, dormir. Hasta que una noche, mientras dibujaba,
me di cuenta de algo que no debía ser posible. Eran casi las 3 de la mañana. Solo la pantalla del monitor iluminaba la habitación. Moví la mano para alcanzar el mouse y vi que mi sombra no se movió con ella. Pensé que era el cansancio. Cerré los ojos un segundo y los abrí de nuevo. La sombra seguía inmóvil, con la mano apoyada sobre el escritorio, mientras la mía estaba levantada en el aire. Tragué saliva. Apagué la computadora y prendí la luz. En cuanto la habitación se inundó de claridad, la sombra volvió a moverse normal, imitando cada uno de mis gestos. Dormí poco, me dije a mí misma, intentando convencerme. Pero esa explicación dejó de servir apenas 2 noches después. Comencé a notar pequeños detalles, cosas casi imperceptibles. Cuando me levantaba para ir al baño, la sombra se quedaba sentada unos segundos más antes de seguirme. A veces, cuando pasaba frente al espejo, su reflejo giraba la cabeza, aunque yo no lo hiciera. Una madrugada, la situación escaló. Estaba cepillándome los dientes, con la mirada perdida en mi reflejo. Detrás de mí, en la pared del baño, mi sombra sonrió. Una sonrisa amplia, torcida, que yo no estaba haciendo. El cepillo cayó de mi mano y golpeó el suelo con un ruido seco. Me quedé paralizada, sintiendo el frío recorrer mi espalda. Cuando me giré de golpe, todo estaba normal de nuevo. Mi sombra estaba allí, quieta, como debía ser. Desde esa noche dejé la luz encendida para dormir. Pero incluso así, con la bombilla del techo encendida, sentía su presencia. Sentía que me observaba, quieta, desde el suelo. Decidí grabarme con el celular. Necesitaba una prueba, algo que me demostrara que todo era una ilusión producto del estrés y la falta de sueño. Apagué todas las luces, dejé solo la lámpara del escritorio encendida y activé la cámara. Me paré frente a la pared blanca de mi habitación, dispuesto a desmentir mis propios miedos. Durante los primeros segundos, todo parecía normal. Mi sombra se movía conmigo, imitando cada gesto. Pero justo a los 30 segundos, su cabeza giró hacia mí. Yo no me moví. Me quedé helado. Pero su cuello se estiró de una forma lenta y antinatural, como si no tuviera huesos, hasta que su rostro oscuro quedó a la altura del mío, a escasos centímetros. El teléfono resbaló y cayó de mis manos con un golpe sordo. Cuando levanté la vista, la sombra estaba quieta otra vez, pegada a la pared. Esa misma semana empezó lo peor. Vivo en un edificio alto, en el piso 18. Frente a mi ventana se ve toda la ciudad iluminada. Una noche, mientras cerraba las cortinas, vi mi reflejo en el vidrio. Pero no estaba sincronizado. Mi reflejo se movía con un ligero retraso, unos segundos después que yo. Y su expresión era diferente. Tenía los ojos abiertos de par en par, llenos de terror, como si estuviera viendo algo horrible justo detrás de mí. Apagué las luces de la habitación. Pero el reflejo seguía ahí, visible en la oscuridad del cristal. Y detrás de él apareció otra figura, una silueta negra, alargada y sin rostro. La sombra de mi sombra. Pasaron días sin que pudiera dormir. Empecé a sentir que la sombra me seguía incluso cuando no había luz. Sentía su peso en mi espalda, como si se apoyara sobre mí constantemente. Una noche escuché algo moverse en la habitación. Era un sonido de roce, como de tela arrastrándose por el suelo de madera. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía en mi pecho. La lámpara de mi mesita de noche parpadeó, y por un instante la vi. Estaba parada frente a la cama. Era mi forma exacta, pero completamente negra, sin ojos, sin boca y sin contacto con el suelo. Flotaba a unos centímetros del piso. No hizo nada. Solo levantó una de sus manos, como si me estuviera saludando.
Yo grité, un grito ahogado y lleno de pánico, y en ese mismo instante la luz se apagó por completo. Cuando volvió, segundos después, ya no estaba. Desde entonces, las cosas en mi apartamento empezaron a moverse solas. Las cortinas se levantaban sin que hubiera viento. Las sombras de los muebles cruzaban por las paredes, aunque no hubiera nadie más en la habitación. Un día, mientras trabajaba en un diseño, noté que mi sombra se movía más rápido que yo. Mis dedos tecleaban, pero su silueta se movía frenéticamente sobre la pared. Cerré los ojos con fuerza. Respiré hondo, y cuando los abrí de nuevo, ya no había sombra en el suelo. Ninguna. Miré mis manos, el escritorio, la pared. Nada. Era como si la luz me atravesara, como si yo fuera invisible para ella. Y entonces, la vi. Una sombra detrás de mí. No la mía. Una diferente. Más alta. Más oscura. No recuerdo cómo llegué a acostarme esa noche. Solo sé que desperté al amanecer, con la habitación completamente fría. El sol entraba por la ventana y proyectaba una larga sombra sobre el piso. Pero no era la mía. Estaba de pie, de espaldas a la luz. Podía verla claramente. Su cabeza giró lentamente, sin mover el resto del cuerpo. Y en la pared, justo detrás, apareció un segundo contorno, el mío, que comenzó a superponerse con el de ella, como dos imágenes fundiéndose en una. Sentí un tirón violento, un vértigo que me sacudió por dentro. El cuerpo me pesó de repente. La vista se me nubló, y por un instante lo supe con una certeza aterradora. Ella estaba tomando mi lugar. Cuando desperté, todo parecía igual. El sol entraba por la misma ventana. Mi apartamento estaba en silencio. Solo que, cuando miré al suelo, vi mi sombra. Y estaba sonriendo. Y yo ya no podía moverme. A veces todavía puedo ver. No desde mis ojos, sino desde la oscuridad del piso. Veo mi cuerpo moverse, comer, hablar, sonreír a mis amigos. Y cada noche, cuando apaga la luz, sé que ella se acuesta tranquila en mi cama, mientras yo espero, atrapado en el suelo, viendo el mundo desde abajo. Si alguna vez sientes que tu sombra se mueve de forma extraña, no lo ignores. Podría ser que ya no te pertenezca. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos. Nos vemos en la próxima oscuridad. Me mudé a este pequeño departamento en el barrio de Suginami una noche de lunes. Era tarde, casi las 10, y el agente inmobiliario, con una sonrisa cansada, apenas me entregó las llaves antes de desaparecer en la noche. El lugar era diminuto, casi claustrofóbico. Una sola habitación con suelo de tatami, una cocina mínima donde apenas cabía yo, y un baño tan angosto que mis hombros rozaban las paredes. Aún así, al entrar, sentí una extraña conexión con el lugar. Olía a madera vieja, a historia, y a esa humedad persistente que se pega a las paredes en los viejos edificios de Tokio. Encendí la única luz, una lámpara circular que colgaba del techo. Parpadeó un par de veces como si despertara de un largo sueño, antes de bañar la habitación en un resplandor amarillento. Las paredes, de un color crema gastado, estaban cubiertas de grietas finas que se extendían como las venas de una hoja seca. Mientras desempaquetaba mis pocas cajas, escuché el primer sonido peculiar de mi nuevo hogar. El viento soplaba entre los marcos de las puertas corredizas de papel, haciendo que el shoji se moviera con un suspiro casi imperceptible, como si la casa misma estuviera respirando. Esa primera noche, extendí mi futón cerca de la puerta. Me quedé dormido escuchando el murmullo lejano de la lluvia, sintiéndome extrañamente en paz en mi nuevo y solitario refugio. Desperté de golpe. El reloj marcaba las 3 de la mañana. No fue un sueño ni un ruido fuerte. Fue el silencio. Un silencio tan denso que casi dolía. Y entonces lo escuché. Desde el pasillo, justo al otro lado de la delgada puerta de papel, llegó un sonido. Un susurro. No eran palabras claras, era más bien un murmullo intermitente, como si alguien intentara decir algo sin que lo escucharan, un secreto ahogado en el aire. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, con cada músculo de mi cuerpo tenso.
Mi corazón latía tan fuerte que temía que su sonido delatara que estaba despierto. El susurro duró apenas unos segundos y luego, nada. Desapareció tan rápido como había llegado. Traté de convencerme a mí mismo. Era el viento, un vecino sonámbulo, la vieja tubería del edificio. Pero a la mañana siguiente, cuando salí temprano para ir al trabajo, me fijé en el pasillo. Todas las puertas de los otros apartamentos estaban cerradas, cubiertas por una fina capa de polvo que delataba su inactividad. Solo mi puerta, la mía, parecía haber sido abierta recientemente. El pasillo estaba muerto, silencioso. Nadie más vivía en mi planta. Los días siguientes transcurrieron en una rutina monótona y agotadora. Trabajaba hasta tarde en la oficina, volvía a casa exhausto y me dejaba caer en el futón. El edificio seguía siendo un pozo de silencio. Nunca escuché un televisor, ni conversaciones, ni siquiera el ruido del ascensor. Era como vivir en un mausoleo. Una noche, mientras dejaba mi laptop sobre la pequeña mesa de centro, algo captó mi atención. La luz del pasillo, que siempre estaba apagada, se filtraba por debajo de mi puerta. Pero no era una luz fija. Parpadeaba de forma irregular, como una vela a punto de extinguirse, y justo en ese momento el murmullo volvió. Esta vez fue diferente. Más claro, más cercano. Era una voz femenina, baja, que arrastraba las palabras en un japonés antiguo, casi fantasmal. Kaeshite. Devuélvelo. Un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral y me paralizó por completo. El miedo me dejó pegado al suelo. Con el corazón en la garganta reuní el poco valor que me quedaba y me acerqué lentamente a la puerta, paso a paso, sobre el tatami que parecía amortiguar mis movimientos. Mi mano temblaba mientras se acercaba al picaporte. Justo cuando mis dedos rozaron el metal frío, el sonido se detuvo de golpe. El silencio que quedó después fue aún más aterrador. Al día siguiente no podía más. La falta de sueño y la ansiedad me estaban consumiendo. Tenía que hablar con alguien, confirmar que no me estaba volviendo loco. Recordé que en el tercer piso vivía un anciano. Su apartamento, el 304, era el único que a veces olía a incienso. Llamé a su puerta con timidez. Me abrió un hombre mayor, de mirada tranquila y movimientos lentos. Cuando le conté, con voz temblorosa, lo que había estado escuchando por las noches, su expresión cambió. Bajó la mirada al suelo y suspiró. «Ese departamento», dijo despacio casi para sí mismo. Antes era de una mujer joven. Murió ahí, hace unos años. Hizo una pausa larga. Por eso nadie quería alquilarlo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Murió? ¿Cómo?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. El anciano sacudió la cabeza lentamente. Nadie lo sabe con certeza. Se fue en silencio. Pero los rumores decían que buscaba algo. Algo que le habían quitado y que era muy importante para ella. No quise preguntar más. El anciano, con una tristeza profunda en los ojos, cerró la puerta lentamente, dejándome solo en el pasillo con un leve olor a incienso y un miedo que ahora tenía nombre y forma. Esa noche el sueño era imposible. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento me hacía saltar. Decidí no encender ninguna luz. Me senté en mi futón, en la oscuridad total, y me quedé mirando fijamente el borde inferior de la puerta corrediza, esperando. El tiempo pasaba con una lentitud tortuosa. A las 3:11 de la madrugada, puntualmente, el susurro volvió. Pero esta vez fue diferente. El terror puro me invadió cuando me di cuenta de que el sonido no venía del pasillo. No estaba al otro lado de la puerta. Venía desde dentro de la habitación, justo detrás de mí. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, no podía gritar. El aire a mi alrededor se volvió pesado, denso, casi sólido. Con un esfuerzo sobrehumano giré la cabeza lentamente. No había nada, pero entonces vi cómo el papel de la puerta corrediza, el shoji, se deslizaba apenas unos milímetros, movido por una corriente de aire invisible en una habitación completamente cerrada. Y sobre el papel traslúcido, la luz de la luna proyectó una sombra, una silueta femenina de cabello largo y lacio, inmóvil, y el susurro sonó una última vez. No detrás de mí, sino justo al lado de mi oído, tan cerca que sentí un aliento helado en mi piel. Mitsuketa. Te encontré. Me mudé 2 días después. No, la palabra correcta es huí. Dejé todo atrás.
Mi ropa, mis libros, mi computadora, todas mis pertenencias. Simplemente salí de ese edificio una mañana y nunca más volví. No tuve el valor de recoger mis cosas. No quería volver a abrir esa puerta. A veces, cuando voy en la línea Chuo y el tren pasa cerca de ese barrio, no puedo evitar mirar por la ventana hacia el edificio. Y siempre veo lo mismo. La luz de mi antiguo departamento, esa que parpadeaba, siempre está encendida. Y a veces, si me fijo bien, creo distinguir una figura oscura agachada junto a la puerta de papel, como si todavía estuviera allí, esperando en silencio, esperando a que alguien o algo finalmente regrese a casa. Era pleno invierno en Osaka. La temperatura había bajado a 0 y el aire, afilado y frío, dolía al respirar. Esa tarde salí del trabajo mucho más tarde de lo normal. Y al pasar frente a una pequeña tienda de segunda mano, algo en el escaparate me atrapó la mirada. Era un abrigo de lana gris, largo, con un elegante cuello alto y botones metálicos. Parecía casi nuevo, una prenda de otra época, con una clase que ya no se ve entre. El aire del interior olía a polvo y a un perfume antiguo, como recuerdos atrapados en el tiempo. La mujer del mostrador, inmóvil, me observó en silencio mientras yo me acercaba al abrigo. Mis dedos rozaron la lana, era suave y pesada. Al abrirlo, vi en el forro interior un bordado con unas iniciales casi invisibles, MN movida. Por la curiosidad, le pregunté a la mujer si sabía algo de la dueña anterior. Ella, sin levantar la vista de su libro, respondió con voz monótona: lo dejaron hace 2 inviernos. Nadie quiso llevárselo. No pregunté más, algo en su tono me dijo que no debía hacerlo. Aún así, lo compré. En esa misma noche lo estrené. El abrigo era increíblemente cálido, mucho más de lo que esperaba. Tenía un olor muy leve a lavanda, pero debajo de eso había algo más, un aroma metálico como a Hero casi imperceptible. Caminaba por las calles vacías, el viento golpeaba con fuerza entre los edificios, pero yo, envuelta en esa lana gris, apenas lo sentía. Estaba protegida, cómoda. Al llegar a casa, pasé frente al espejo del pasillo y me detuve para mirarme. Por una fracción de segundo, me pareció ver una sombra más alta y delgada detrás de mí, apenas un contorno en el reflejo. Parpadeé y ya no había nada. Sonreí, nerviosa. Seguramente era el cansancio del día. Esa noche tuve un sueño extrañísimo. Me veía caminando bajo una intensa nevada, con ese mismo abrigo puesto, pero no era yo quien lo llevaba. Era una chica de cabello oscuro, muy delgada, que corría desesperada por una calle sin luces. Parecía buscar algo o ir de alguien. De repente, tropezaba y caía al suelo, levantando una nube blanca de nieve a su alrededor. En el sueño intentaba gritar, pero el sonido se ahogaba en su garganta. Sin salir, desperté sobresaltada, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Miré hacia la silla donde había dejado el abrigo. Estaba colgado, quieto, pero, por alguna razón que no podía explicar, la parte inferior del dobladillo estaba húmeda, como si de verdad hubiera estado arrastrándose por la nieve. Pasaron los días. Una mañana, mientras buscaba mis guantes antes de salir, metí la mano en uno de los bolsillos profundos del abrigo. Mis dedos tocaron algo. Era un boleto de tren, viejo, amarillento, con la fecha casi borrada por completo. Lo único que se podía leer con claridad era el destino a Kawaki Nagano. Me quedé pensando. No recordaba haber estado allí nunca. ¿Cómo llegó eso a mi bolsillo? Lo saqué y lo dejé sobre la mesa de la cocina. Extrañada. Esa noche, cuando volví del trabajo,
El boleto ya no estaba. Otro día, revisando el otro bolsillo, sentí algo más una carta. El sobre estaba sellado con cera, con el mismo monograma que había visto bordado en el forro Ann. Ann no tenía dirección ni nombre del destinatario, solo un borrón de tinta corrida, como si alguien hubiera intentado borrar algo con desesperación. Sostuve la carta un rato. El papel estaba frío, casi húmedo al tacto. Por alguna razón, un miedo irracional me impidió abrirla. La guardé en un cajón, pensando que ya me ocuparía de ella. Esa noche soñé otra vez con la chica del cabello oscuro. Esta vez no corría. Estaba Dupai, quieta en medio de la nieve, mirándome fijamente. Llevaba puesto mi abrigo. Y entonces me dijo algo que no logré entender, pero sonó exactamente como mi propio nombre. La curiosidad se convirtió en obsesión. No soporté más el misterio. El sábado siguiente, sin pensarlo 2 veces, tomé el primer tren a Kawachi-Nagano, el destino que marcaba aquel boleto desaparecido. Durante el viaje, el cielo se tiñó de un blanco lechoso y empezó a nevar. Apenas había pasajeros en el vagón, lo que hacía el viaje aún más solitario. Al bajar en la estación, el viento era helado, cortante. Caminé sin rumbo por un barrio antiguo, lleno de casas tradicionales cerradas a cal y canto, como si todo el pueblo estuviera hibernando. Vi a una anciana barriendo la nieve de su portal y me acerqué. Le pregunté si conocía a alguien con las iniciales M en la mujer. Me miró confundida al principio. Luego, su expresión cambió. Se acercó y, bajando la voz, me dijo: hace unos años, una chica de Osaka murió aquí. Se perdió una noche de nieve como esta. Nunca encontraron su cuerpo. Solo encontraron su abrigo. Me quedé completamente helada. Era el mismo abrigo que yo llevaba puesto. Volví a Osaka esa misma tarde, en un estado de shock, intentando convencerme de que todo era una macabra coincidencia, pero algo en mi interior me gritaba que no lo era. Durante el trayecto de vuelta, miré mi reflejo en la ventana oscura del tren, y por un instante la imagen que me devolvía el cristal no me estaba mirando a mí, estaba mirando hacia el asiento vacío a mi lado, como si alguien más viajara conmigo. Cuando por fin llegué a mi apartamento, me quité el abrigo y lo dejé colgado en la entrada, casi con miedo. Encendí el calefactor al máximo. El vapor caliente empañó el espejo del pasillo, y justo en ese momento vi cómo aparecía una marca de mano en el cristal, pequeña, como la de una chica, pero la marca estaba del otro lado del espejo. Esa noche supe que no podía seguir ignorándolo. Fui al cajón y saqué la carta. Con las manos temblorosas rompí el sello. Adentro solo había una hoja de papel con una única frase, escrita con Qingdao: Cogidao, no me olvides, bajo la nieve. Debajo había una mancha oscura que parecía sangre desvaída. Sentí un frío intenso que me recorrió desde los pies hasta el pecho, y el aire del apartamento se volvió pesado, opresivo. Miré hacia la entrada. El abrigo, que colgaba quieto, se movió solo, como si una ráfaga de viento invisible lo hubiera mecido, como si alguien se lo estuviera poniendo, y entonces una voz suave, casi un susurro, sonó junto a mi oído: devuélvelo. Al día siguiente, a primera hora, volví a la tienda de segunda mano con el abrigo. La mujer del mostrador me observó en silencio mientras yo lo dejaba sobre la madera gastada. ¿Quiere cambiarlo?, preguntó con la misma voz indiferente. Negué con la cabeza.
No, solo quiero que alguien más lo tenga. Ella asintió lentamente, sin mostrar sorpresa, como si ya esperara mi regreso. Cuando salí de la tienda, me detuve un segundo y vi mi reflejo en el vidrio del escaparate. Y justo detrás de mí, por una fracción de segundo, vi la figura de una chica de cabello oscuro. Me estaba sonriendo, pero sus labios estaban azulados por el frío. Desde entonces, cara invierno, cuando la nieve empieza a caer sobre Osaka, paso por esa tienda y el abrigo sigue allí, colgado en el mismo lugar del escaparate, elegante y solitario, esperando a que alguien más sienta su llamado y lo vuelva a usar. Mi hermano Haru murió hace 6 meses. Fue un accidente de tráfico en una carretera nevada al norte de Kioto. Desde entonces, todo en la casa se siente detenido, como si el tiempo hubiera dejado de correr. El fin de semana pasado fui al departamento que él alquilaba para ordenar sus cosas. Entre ropa doblada, libros y recortes, encontré una caja de madera pequeña guardada al fondo de un cajón. Dentro había una cámara desechable Fujifilm de esas verdes, con cinta negra enrollada alrededor. Todavía tenía el carrete adentro. No sé por qué, pero decidí revelarlo. Fui a una tienda de fotografía en Namba, una de esas que todavía revelan a mano. El dependiente, un hombre mayor, me dijo que tardaría unos días. Cuando volví, me entregó un sobre con 15 fotos. Las miré en una cafetería junto a la ventana. Las primeras eran normales. Haru en un parque, sonriendo, con el sol de otoño detrás. Pero luego, en la quinta foto, noté algo raro. Detrás de él, entre los árboles, había una figura borrosa, demasiado clara para ser una sombra. Parecía una persona, alta, con el rostro inclinado hacia un lado. Pensé que era una coincidencia, hasta que pasé a la siguiente. En cada foto que seguía, la figura estaba más y más cerca. Primero al fondo, luego al borde del encuadre, y después, justo detrás de él. No se distinguían sus rasgos, solo una silueta femenina, de cabello largo y oscuro. Sentí una punzada en el estómago. Recordé que Haru me había contado unas semanas antes del accidente que soñaba con una mujer que lo seguía a todas partes. Decía que no la veía con claridad, pero que a veces la sentía detrás de él, mirándolo en los reflejos del tren. No le di importancia en su momento, pero ahora, la última foto me hizo soltar el aire. Era la más nítida de todas. Haru estaba de frente mirando directamente a la cámara, y detrás de él, tan cerca que casi podía tocarlo, la mujer miraba al lente. Tenía la cabeza levemente inclinada, los ojos abiertos de par en par y el rostro era idéntico al mío. Sentí un escalofrío que me recorrió el pecho. El café se me cayó de las manos. Esa noche llevé las fotos a casa. Las extendí sobre la mesa baja del comedor e intenté buscar una explicación lógica. Doble exposición, un reflejo extraño, alguna manipulación. Nada tenía sentido. La foto final parecía viva. Cuanto más la miraba, más sentía que los ojos de esa otra yo se movían apenas, como si respirara dentro del papel. Apagué las luces y traté de dormir. Pero en la oscuridad, el resplandor blanco de la imagen parecía seguir ahí, flotando en mi mente. Esa noche soñé con Haru. Estábamos en el mismo parque de las fotos, pero nevaba. Él me hablaba, pero no podía escucharlo. Sus palabras se perdían en el viento. Detrás de él, vi la silueta de la mujer acercándose. Intenté gritar, pero Haru solo me miró y dijo, «No mires la última». Desperté empapada en sudor. La cámara, que había dejado sobre el mueble, estaba en el suelo, abierta. El carrete estaba fuera. A la mañana siguiente, volví a la tienda de fotos. Le pedí al dependiente que me mostrara los negativos. Los revisamos bajo la luz. En todos se veía lo mismo, Haru y esa figura detrás. Pero en el último negativo, la figura estaba sola. Mi hermano ya no aparecía. El hombre frunció el ceño. «Curioso», dijo, «esta toma nunca se imprimió».
¿Cómo que no?, pregunté. No existe en el rollo original, solo está en el papel. Cuando volví a casa, la última foto ya no estaba sobre la mesa. Busqué por todos lados, pero había desaparecido. Solo quedaba un leve rectángulo de polvo donde había estado. Esa noche, al cepillarme los dientes, vi algo en el espejo del baño. Una figura detrás de mí, inmóvil, con el rostro inclinado hacia un lado. Tenía el mismo abrigo que yo llevaba ese día. Me giré de golpe. No había nada, pero el espejo estaba empañado y sobre el vapor alguien había escrito con un dedo: Mitsuketa, te encontré. Nunca volví a ver la foto, ni al dependiente de la tienda. El local cerró al mes siguiente. A veces sueño con Haru. En el sueño, él sostiene una cámara y me dice que sonría. Cuando el flash se dispara, todo se vuelve blanco. Y despierto con la sensación de que alguien más me está mirando desde adentro del espejo. Dicen que las fotografías capturan momentos, pero algunas no dejan ir lo que capturan. Gracias por escuchar esta historia.